Bien, vamos a comenzar, ¿cierto? Muy buenos días a todos. Doctor Hernán Poblete, vicerrector académico de la Universidad Austral de Chile. Doctor Claudio Flores, decano de la Facultad de Medicina. Señora Angélica Aguilar, directora de Asuntos Estudiantiles de nuestra universidad. Doctor Tomás Bader, director del Instituto de Neurociencias Clínicas. Autoridades de la Facultad de Medicina, directores de institutos, directores de escuela, docentes de nuestra escuela, colegas, y muy especialmente a las y los jóvenes estudiantes que están iniciando su proceso de formación para convertirse en el futuro en psicólogos. Muy bienvenidos a esta ceremonia. Es para mí un honor dar inicio a la inauguración del año académico de la Escuela de Psicología sede Valdivia. Este proyecto tan anhelado finalmente se ha concretado después de un largo periodo de trabajo y esfuerzo. Por ello constituye un hito y a la vez una gran satisfacción tanto para la Universidad Austral de Chile, así como para la Facultad de Medicina, el Instituto de Neurociencias Clínicas y la Escuela de Psicología, a la cual hoy represento. Deseo agradecer a cada una de las personas que en estos años han colaborado, directa e indirectamente, en el proceso y concreción de este proyecto. Es difícil nombrarlos a todos sin correr el riesgo de dejar fuera a alguien. Pese a ello, no quisiera dejar de mencionar al doctor Mario Calvo, que hace muchos años, ¿cierto? Más de 7 por lo menos, fue el primer impulsor, ¿cierto?, de aquel proyecto que quedó un poco dormido, ¿cierto?, de crear la Escuela de Psicología en Valdivia. Años después, ¿cierto?, el doctor Galindo, quien hasta hace pocos meses era nuestro vicerrector académico, retomó el proyecto y finalmente con él concretamos, ¿cierto?, este gran anhelado logro. Y por supuesto también no puedo dejar de agradecer al doctor Tomás Bader, que ha sido un apoyo fundamental para nosotros y lo sigue siendo. Bueno, quedan muchas personas, como les digo, hay un montón de personas anónimas que han ayudado muchísimo. Y para todos ellos, muchas gracias. Bueno, estamos hoy día, ¿cierto?, para dar el inicio al año académico y lo queremos hacer con la charla, ¿cierto?, del doctor Jaime Silva. Él es psicólogo y doctor en psicobiología. El doctor Jaime Silva es profesor ad honorem del Instituto de Neurociencias Clínicas hace varios años, ¿cierto?, y actualmente él se desempeña como director del laboratorio de la Universidad del Desarrollo y anteriormente también lo hizo en la Universidad de la Frontera. Nuestro invitado tiene una importante trayectoria en el ámbito de la investigación en neurociencias, desarrollando investigación de punta y con muchísimas publicaciones en revistas de muy alto nivel, siendo su ámbito de estudio relacionado con la conducta alimentaria y sus alteraciones. Deseo agradecer a Jaime, que además, ¿cierto?, de ser un colega, es un amigo, y él también tiene una larga historia en este sueño, ¿ya? Con Jaime hace 7 años, cuando yo estudiaba el magíster y era mi profesor, pensábamos que sería lindo tener una escuela aquí. Y él me dijo, cuando tú crees la carrera de psicología y seas la directora, yo voy a ir a dar la charla. Y bueno, no hay plazo que no se cumpla, ¿cierto?, ni deuda que no se pague. Así que bienvenido, Jaime, y muchas gracias. Aquí está, ¿cierto?, la conferencia que él nos va a dar, La nueva ciencia de la mente, perspectivas para la comprensión neurocientífica de la conducta y la psicopatología. Muchas gracias a todos por estar acá. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carmen. Bueno, la verdad es que es una instancia muy emotiva para mí porque efectivamente, como dice Carmen, la idea, el sueño, ¿verdad?, de que la Universidad Austral en su sede Valdivia tuviera la carrera de psicología es de larga data. Yo cuando conocí a Carmen se lo comenté y me parecía muy extraño que
en una de las mejores universidades de Chile tuviera esta carencia. Entonces creo que no solamente es algo que va a impulsar a nuestra profesión, sino que también es un reconocimiento a la misma profesión, de que en esta casa de estudio tan prestigiosa, por fin tengamos psicología y tengamos representantes, ¿no es cierto?, de nuestra profesión acá. Por otro lado, bueno, nosotros con el Instituto de Neurociencia hemos tenido una colaboración de muchos años y como decía Carmen, efectivamente mi sueño también era poder estar aquí el día que esta carrera se inaugurara. Así que bueno, hemos tenido la suerte de vivir todos estos sueños y por eso, como les decía, es tremendamente emotivo para mí poder conversar con ustedes hoy. Bien, el título de la presentación es un poco ambicioso. Vamos a hacer un recorrido muy didáctico, ¿verdad? Sobre todo pensando que tenemos alumnos que están recién ingresando a conocer las materias que van a dar origen, ¿no es cierto?, a su profesión de psicólogo. Y entonces yo preparé una charla, digamos, muy centrada en tratar de motivarlos también, no solamente de entregar información, sino que ojalá generar una suerte de estado positivo frente a la profesión y frente a las nuevas conceptualizaciones, sobre todo en el área de la neurociencia, que es el área que yo trabajo, pero sobre todo también para llegar a visualizar cómo es el futuro de las ciencias del comportamiento, la psicología, la psiquiatría, y cómo enfrentar, ¿no es cierto?, las grandes transiciones que hoy en día están ocurriendo, no solamente en el ámbito de la investigación y la ciencia, sino que también incluso en cómo abordamos los tratamientos, cómo abordamos las intervenciones. Entonces mi objetivo va a ser, ojalá, darles una visión global, actualizada, de cómo entendemos la psique humana hoy, considerando los conocimientos, ¿no es cierto?, de la neurociencia y otras disciplinas importantes, como les voy a ir mostrando. Quisiera partir con una pregunta y en realidad voy a desarrollar mi presentación en base a preguntas. Y la primera sería, ya que estamos hablando de la neurociencia, ¿existirán leyes, verdad, o reglas en la biología que expliquen fenómenos, ¿okay?, complejos como la mente, el comportamiento humano, incluso la vida social que llevamos? Esa pregunta, si bien quizás hoy día parece más razonable, antiguamente no lo era tanto. Y quisiera solo mostrar 3 ejemplos. Uno, el ejemplo que encuentro muy interesante, que es el tema del escalamiento alométrico. El escalamiento alométrico se refiere a cómo los organismos vivos, ¿verdad?, al modificar su tamaño, ¿verdad?, tienen que modificar de alguna forma su anatomía, la función y por lo tanto también el comportamiento, ¿ya? Este escalamiento alométrico incluye muchas, digamos, observaciones. Una de ellas es la ley de Cleaver, que dice que la tasa metabólica, o sea, cuánto yo consumo energía como organismo, no avanza proporcionalmente al tamaño. Es decir, entre más grande es un organismo, no necesariamente consume más energía que un organismo pequeño. Entonces, si tenemos una ballena, ¿verdad?, comparado con un ratón, tendríamos que, si comparamos el gasto metabólico que tiene esa rata, ¿verdad?, y lo que tiene que comer en el día, y lo escaláramos hacia el tamaño de una ballena, tendríamos que la ballena tendría que comer una cantidad de comida asombrosa. Y no es el caso, ¿ya? Y eso es porque esta regla de la tasa metabólica implica que ese crecimiento no es proporcional. Además, esa ley implica que la tasa cardíaca es inversa a la masa y por tanto, entre más grande es el organismo, más lento, ¿verdad?, late su corazón. E interesantemente, también, entre más crece el organismo, ¿verdad?, hay una tasa de crecimiento también de la esperanza de vida, ¿ya? Y entonces lo interesante es que los organismos que son más pequeños, ¿verdad?, pareciera ser que viven más rápido fisiológicamente, ¿okay?, que el organismo más grande, pero su mente percibe, al parecer, por lo que indican los estudios, el tiempo más lento, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros nos acordamos cuando éramos pequeños, ¿verdad?, cuando ustedes tenían 2 años, 3 años, y a ustedes les decía, mira, tu mamá va a llegar en la tarde, eso era como que a uno le dijeran, el próximo año va a llegar tu mamá, ¿verdad?
En cambio ahora, ustedes tienen 17, 18 años, la tarde ya no es algo muy lejano. Pero si le dicen, miren, 5 años más ustedes van a salir, ¿no es cierto? Y van a ser la generación del 2019 por ahí. A ustedes les parece lejano, ¿ya? Pero a mí, por ejemplo, que ya voy a los 42, 5 años me parece no tan lejano. Y así, entre más años tenemos, la realidad, ¿verdad?, empieza a acelerar la percepción a través de estos mecanismos metabólicos. Una cosa tan abstracta y amplia como el tipo de sociedad que se tiene, ¿ya?, depende de una cosa muy simple, y esta es una regla que fue descubierta por una psicóloga que se llama Marcia Gutentag, una norteamericana, que se le ocurrió estudiar la proporción que había entre hombres y mujeres en una población determinada. Y lo que ella descubrió es que dependiendo de eso es el tipo de sociedad que se tiene, ¿ya? Cuando hay muchos hombres y pocas mujeres, ¿ya?, se tiene o emerge una sociedad muy conservadora, ¿ya?, donde las mujeres tienen pocas libertades y están muy restringidas en su acción. En cambio, cuando hay muchas mujeres y pocos hombres, la sociedad se vuelve al revés, liberal y más feminista. Interesante. Cuando hay una tasa relativamente cercana, o sea, cuando la tasa es 1 a 1, es decir, hay un hombre por cada mujer, el equilibrio que se forma es un equilibrio de una sociedad más moderada, ¿ya? Esto que descubrió Marcia Gutentag lo descubrió en los años 77, ¿ah? Pero lamentablemente la atropellaron y murió. Y no fue hasta hace pocos años que su familia, recolectando su legado, su escrito, descubre esta regla y la presenta, ¿ah? Y varios autores en realidad han tratado de predecir los gobiernos de Estados Unidos a partir de esta relación hombre-mujer y han descubierto que el grado de acierto de esta regla es del orden del 90%. Entonces tenemos nuevamente que cosas muy simples logran explicar fenómenos muy amplios. Y finalmente, un comentario también de una regla que estudiamos la gente que nos interesa el tema de la alimentación, los problemas de la conducta alimentaria, qué sé yo. Hay una regla que dice que, y que está muy estudiada y es fantástica, es que nos dice que si tú tienes un ambiente de luz cálida, ¿okay?, que es una luz entre amarilla y roja, y tenue, tú logras que una persona cuando come un 15% más, ¿ya? Por eso cuando ustedes van a los restaurantes nunca son lugares muy iluminados y usan poco la luz blanca. Porque entre más luz amarilla tienen y más tenue es esa luz, más cantidad vas a comer tú en ese restaurante. Entonces nuevamente tenemos que reglas simples nos permiten entender cosas que parecen bastante lejanas. Bueno, en ese ámbito de la neurociencia, es el estudio científico del sistema nervioso que la verdad incluye muchas disciplinas. La neurociencia afectiva, neurociencia cognitiva, en realidad se ha ido segmentando este interés por el sistema nervioso en especializaciones muy particulares. Y lo interesante es que, bueno, la neurociencia ha venido cada vez más aportando al entendimiento del comportamiento. De hecho, no es extraño que ustedes acá tengan un instituto de neurociencias clínicas, ¿verdad? Eso habla de que el impacto que tiene esta forma de entender la realidad, ¿verdad?, llega también incluso hasta el tratamiento y el enfrentamiento que tú tienes con los pacientes. ¿Qué dice la psicología respecto a esto? Y para eso quisiera volver atrás y presentarle este artículo. Como a los americanos les encanta hacer ranking de todo, obviamente hicieron el ranking de los 100 más prominentes psicólogos del siglo XX. Y, como ustedes quizás ya pueden anticipar, el que ganó el número 1 dentro de los profesionales de la psicología es el señor Sigmund Freud, ¿no? Después les voy a dejar esta figurita porque todos esos autores probablemente les van a causar más de algún día, ¿no es cierto?, o noche de insomnio estudiando, ¿no? Pero fíjense que Freud tiene una cantidad de citas bastante
superior al segundo incluso, ¿ya? O sea, se dispara realmente. Y eso es porque dentro de los grandes descubrimientos en ciencia, que también hay un ranking de eso, obviamente el primer lugar lo tiene la teoría de la evolución, pero uno de los grandes descubrimientos de la ciencia fue desarrollar el concepto de inconsciente, ¿ya? Porque es un concepto que es contraintuitivo en realidad. Nosotros obviamente somos seres que vivimos de nuestro, nos percatamos de nuestro estado consciente, por tanto, si es inconsciente no nos percatamos de eso. Es difícil intuitivamente verlo, ¿no es cierto? Pero Freud generó esta idea de la psique, ¿verdad?, que tenía una estructura, una arquitectura, donde el elemento esencial era el inconsciente. Interesante. O sea, nos mostraba que elementos de la conciencia explícita, o que tú tienes, digamos, como autoconsciente en el fondo, son relativamente menores si se comparan con la influencia y el grado de importancia que tiene el inconsciente. Ahora, lo interesante de todo esto es que Freud era un médico que había hecho un entrenamiento en fisiología y que sus primeros escritos, él en realidad lo que dice es que el estudio del cerebro va a ser lo que va a finalmente abrir las puertas de la comprensión del comportamiento humano, pero que mientras eso no exista, él entonces va a hacer un esfuerzo por desarrollar una idea de la psique. ¿Okay? Como una de las cosas bonitas de la ciencia y de la vida, muchos años después, casi un siglo después, ese Sigmund Freud, bueno, muy alegre, ¿no? Casi un siglo después, ¿no es cierto?, aparece otra figura, Eric Kandel. Eric Kandel, y esto es lo más interesante de todo, hizo su formación en psiquiatría, ¿ya? Y él estaba muy interesado en el modelo de Freud y, bueno, sus desarrollos posteriores, porque hay muchísimo y muy elaborado. Y él, haciendo una pasantía en un laboratorio de fisiología, comenzó a interesarse por una especie de caracol que se llama aplicia, que es un organismo muy simple pero que aprende, o sea, hace cambios de su conducta en relación a su experiencia. Y entonces, en ese estudio de la aplicia y sus aprendizajes, empezó a estudiar las neuronas y cómo las neuronas se comportaban cuando existía el aprendizaje. Y en base a eso, él comienza a tener todo un dilema de si era psiquiatra, y entonces tenía un yate y vivía como muy bien, o era un fisiólogo y no vivía tan bien, pero hacía lo que le interesaba, ¿ya? Y él decide ser fisiólogo en algún momento y abandona la clínica que estaba realizando en New York en esa época y se dedica al estudio de la memoria. ¿Okay? Y él, entonces, que era psiquiatra freudiano, termina trabajando en un laboratorio estudiando neuronas. Pero a partir de eso, él elabora un conocimiento, un cuerpo de conocimientos que termina por confirmar, ¿verdad?, obviamente con otros estudios de la neurociencia, no solo de él, pero un esquema teórico, digamos, que termina por confirmar que la estructura general que Freud planteaba podía ser entendida del mismo modo a través de la neurociencia. ¿Okay? Entonces ahí surge el concepto de la nueva ciencia de la mente, que es un concepto que Eric Kandel, que luego obtuvo el premio Nobel en el año 2000, ¿verdad?, por estos avances, define como tal. Y él dice, bueno, la nueva ciencia de la mente es una unificación, o gran unificación, en un marco intelectual único, donde incluimos la psicología conductual, la psicología cognitiva, la neurociencia y la biología molecular. Obviamente otras formas de psicología también pueden entrar en ese concepto. Pero el punto que nos encontramos en esta transición, ¿no es cierto?, donde por fin podemos decir que hay una interacción real, ¿okay?, en ciencias, entre las ciencias de la conducta y las ciencias de la biología. Bueno, ¿qué sabemos del cerebro y sus vicisitudes? ¿Está la conducta humana determinada al nacer por la arquitectura cerebral? Eso sería interesante, porque si yo nazco de una forma y estoy determinado de una forma al nacer, no necesitamos psicólogos, ¿verdad? Vamos a hacer así siempre. Y aquí hay una cosa que resulta, como siempre, interesante analizar. Los genes determinan nuestro comportamiento en un 100%. Y esta pregunta no es trivial, ¿okay? Porque si todo está determinado genéticamente, ¿verdad?, en realidad entonces
lo que debiéramos buscar son intervenciones a través de la genética y no a través de la psicoterapia o la farmacología, qué sé yo. Y aquí hay que hacer un análisis que es muy simple pero muy decidor, ¿ok? La corteza cerebral, que es una región, que es la región externa del cerebro en el fondo, o una parte importante es esa región, está conformada por millones de neuronas que se conectan unas con otras, ¿ya? Como ustedes ven, acá hay este es un mapa comparado de distintas especies, ¿verdad? Donde vemos que tenemos un encéfalo, en este caso bueno, no sé qué animal es, pero este es una rata, claramente. Y acá tenemos el cerebro humano, ¿verdad? Y lo que vemos abajo, este número en rojo, son el número de neuronas que tiene la corteza de esa especie. Y vemos que el ser humano tiene 86.000 millones de neuronas en la corteza, ¿ya? Cada neurona se puede conectar con otra en torno a las 1.000 y 10.000, ¿verdad? Conexiones, que son estas conexiones sinápticas que llamamos. O sea, cada neurona puede tocar a otra en 1.000 o 10.000 veces. Ese es más o menos el rango. Entonces, si los genes tuvieran que tener la información dentro, ¿verdad? Para poder decirle a cada neurona dónde tiene que tocar a la otra, la verdad es que esa cantidad de información sería al menos 86.000 millones elevado a 1.000, ¿ok? Esa cantidad de información no cabe en un código genético. Por tanto, hay una serie de fenómenos, ¿ok?, que ocurren en la determinación de la corteza que no son o no están en el gen, ¿ya? Sino que el gen, al parecer, lo que hace en las neuronas humanas, al menos, es generar episodios o momentos en el desarrollo, ¿ok?, donde genera proliferación de conexiones. Y esa proliferación de conexiones contiene un grado de azar importante. Y luego, esas conexiones van a mantenerse en el tiempo dependiendo de la experiencia. Por tanto, nosotros no podemos separar nuestra arquitectura cerebral, ¿verdad?, de la interacción con el ambiente. Es un interjuego entre factores biológicos que no son del todo determinados con también factores de la experiencia. Aquí tenemos un gráfico donde se ve la proliferación de conexiones del cerebro y se ve claramente que esto es un fenómeno particularmente o fundamentalmente postnatal, ¿ya? O sea, la proliferación de conexiones sinápticas en tu cerebro ocurre después del nacimiento. Y esa proliferación depende de la experiencia, por un lado, y ocurre de manera, no ocurre de manera homogénea, o sea, ocurre de modo distinto en distintas regiones del cerebro, facilitando, ¿verdad?, que las vías sensoriales alcancen una estructura, ¿verdad?, que luego va a modelarse durante los primeros meses, mientras que otras regiones que están asociadas al lenguaje, por ejemplo, y sobre todo las que están asociadas a las funciones ejecutivas superiores, llevan una tasa de maduración diferente que puede ser muy prolongada, ¿ya? De hecho, este proceso de sinaptogénesis llega incluso hasta los 20 años. O sea, ustedes todavía están en un periodo donde la arborización de su cerebro está adoptando una forma determinada, ¿ya? Entonces, es muy bueno que estén estudiando en este momento, porque eso va a tener un efecto no solamente en el conocimiento que ustedes tienen, sino que en la estructura misma de su cerebro, ¿me entienden? O sea, es algo tremendamente relevante. Aquí les traigo un ejemplo de los músicos. Este es un ejemplo que encuentro muy bonito. Hacia acá tenemos, la fuerza del dipolo se refiere a la intensidad de la activación en una región cerebral, ¿ya? Es una medida eléctrica en el fondo. Entonces va de menos a más, ¿ya? Tenemos personas que no tienen entrenamiento musical y tenemos personas que tienen entrenamiento en instrumentos de cuerda, ¿ya? Y luego tenemos acá en esta otra, que esto es lo importante, la edad en que la persona inició su práctica musical, ¿ya? Entonces ustedes ven que la representación cerebral es mayor cuando tú más tempranamente iniciaste tu aprendizaje musical. Y luego, claro,
es mayor que las personas que no tienen entrenamiento en personas que la inician posteriormente, pero no tanto como las que lo inician anteriormente. Entonces, no es solamente el entrenamiento que yo recibo o la experiencia que yo tengo, sino que también cuándo la tengo, lo que importa, ¿ya? Por eso, hoy en día tenemos la certeza científica que la interacción del ambiente, ¿verdad?, y el cerebro es la clave para la comprensión científica de la conducta humana. ¿Mm? ¿Qué precauciones tengo que tener yo cuando considero la neurociencia para explicar la conducta humana? Bueno, esto hace referencia a algunos problemas que han obviamente aparecido en la literatura científica y en el quehacer también profesional, que es lo que algunos autores le pusieron este nombre, neuromitos, ¿ya? Los neuromitos son convicciones falsas o que no tienen un fundamento empírico real, ¿verdad? Y que dice algo respecto al cerebro. Hay muchos neuromitos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay 4. Pero quisiera resaltar yo 2. Primero, el que es el más conocido, el 10% del uso. No sé si ustedes han escuchado que dicen que ocupamos el 10% del cerebro. De hecho, en Brasil se hizo una campaña, esta campaña, que dice, nosotros usamos solo el 10% del cerebro, gracias a Dios, dice. ¿Ah? Y claro, y habla un poco de la depredación humana sobre el ambiente, ¿ya? Pero esto nos muestra lo extendido que está este mito, ¿ya? Incluso de llegar a los medios, ¿no? Pero bueno, hay varias razones por las cuales el 10% del uso no tiene sentido. En biología todos sabemos que aquello que no se usa generalmente se pierde, ¿ya? Yo los invito a ustedes a no mover un brazo por 2 meses y van a ver que los músculos de su brazo, cuando lo traten de mover, ya no van a estar más. O van a estar muy reducidos, ¿verdad? En el cerebro pasa lo mismo. Si ustedes no ocuparan el cerebro o una zona del cerebro, hay procesos que tienen que ver con el metabolismo que no permiten que esas regiones subsistan. Y por tanto, el cerebro es un órgano permanentemente en actividad. No hay esa posibilidad de tener una parte en uso y la otra no. Otro de los mitos que voy a tratar de mostrar hoy día que ha tomado otra forma es el tema del cerebro izquierdo, cerebro derecho. Este es un reclame de Mercedes-Benz, donde tenemos aquí el cerebro derecho como este cerebro como musical, artístico, holístico, y el cerebro izquierdo como un cerebro analítico, ¿verdad?, lógico, matemático. ¿Ven? Bonita la ajedrez, acá el alcohol, por otro lado, toros, mujeres. Sí, déjenme la claro. Ya. Hoy les voy a mostrar que en realidad esa diferencia que se hacía antes tiene otra forma y en realidad procesos de organización lógica y analítica ocurren en ambos hemisferios, pero tienen formas diferentes de ocurrir. Esas son como las... hay que tener presente que siempre en el desarrollo de la ciencia también aparecen, ¿verdad?, creencias que pueden no ser del todo verdaderas. Entonces la neurociencia debe ser tomada con precaución. Bueno, aquí nos vamos a meter en un tema un poco más difícil, pero creo importante mencionarlo. Y la pregunta es, ¿existirán principios en la organización, ¿no es cierto?, anatómica y o funcional del cerebro que nos permitan entender la mente? Hubo un fisiólogo, hace muchos años atrás, Paul MacLean, que fue el que introdujo el concepto de sistema límbico, no sé si ustedes han oído de eso, pero él lo introdujo en ciencia, que se le ocurrió esta idea de, a través de estudios anatómicos, ¿verdad?, llegó a la concepción de que la evolución en el cerebro, ¿verdad?, había ocurrido en etapas, dando origen como a 3 niveles en el cerebro. Esos 3 niveles él los llamó el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro neomamífero, ¿ya? Esta concepción que, claro, ha sido como un poco tergiversada porque, claro, puesto así, este es un dibujo que es de los textos de Paul MacLean, pero aparece muy simple. En realidad está basada en estudios anatómicos muy detallados. Este modelo se ha sostenido y ha pasado la prueba de
de la experimentación. Y hoy en día el modelo se mantiene, pero claro, se ha complejizado un poco. Y uno de los principales autores de esto es Panksepp, ¿okay?, que dice que en el cerebro habría ciertas jerarquías evolutivas, donde hay regiones que son más primarias, luego hay regiones secundarias y luego terciarias, ¿ya? Esa organización tendría algunos principios. El principio más importante es la jerarquía del control. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más evolutivamente tardía es una región del cerebro, más capacidad de modulación, quiere decir control y capacidad de cambiar la actividad de regiones evolutivamente anteriores tiene, ¿ya? Dicho de otra manera, ¿verdad? Entre más compleja es la estructura del cerebro, entre más compleja la estructura del cerebro desde el punto de vista de la evolución, más posibilidad tiene esa estructura de modular y controlar estructuras que evolutivamente aparecieron antes. Y ese principio tan simple parece conectarse con muchos aspectos de la organización de nuestra mente. Ya les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Junto a esa organización, ¿no es cierto?, del encéfalo, existe una visión, ¿no es cierto?, de cómo se organiza la motivación y cómo organizamos nuestra conducta en el tiempo, ¿ya? O sea, cómo ocurren lo que llaman las funciones ejecutivas. Está lateralizado en dos sistemas, un sistema de aproximación y un sistema de evitación, ¿ya? El sistema de aproximación está conectado con la corteza prefrontal izquierda y el sistema de evitación con la corteza prefrontal derecha. ¿Qué quiere decir esto? El sistema de aproximación se refiere a un sistema cerebral, ¿verdad?, que organiza nuestro comportamiento en base a la búsqueda de objetivos, ¿ya? Cuando uno se representa la realidad para conseguir algo, esa representación ocurre en el hemisferio izquierdo, particularmente en la corteza prefrontal izquierda, y se generan toda una serie de activaciones motivacionales respecto de eso. Cuando se activa el sistema de evitación, lo que ocurre es que el organismo representa la realidad de manera de evitar una fuente de estímulos, ¿ya? Esto suena muy abstracto, pero puedo poner un ejemplo muy fácil. Antiguamente la gente pedía pololeo, ahora esa cosa ya no existe, pero ustedes saben de qué se trata. Entonces yo puedo querer pedirle pololeo a una niña. Entonces yo digo, ok, voy a ir a su casa y le voy a llevar flores. Estamos en los años 80. Entonces yo voy caminando para allá, porque acuérdense que en esa época no había WhatsApp ni nada, uno tenía que ir a los lugares, y voy caminando con mi ramo de flores y voy pensando lo que le voy a decir a ella, ¿verdad? Y entonces cuando yo voy generando esa imagen que motiva mi conducta y la dirige, ¿verdad?, en algo que no está en el presente, sino que yo lo represento en el futuro, se activa la corteza prefrontal izquierda. Eso es una motivación de activación. El sistema de aproximación, que es este de la corteza prefrontal izquierda, ¿verdad?, estaría activo. Pero en medio de esa divagación, ¿no es cierto?, mientras voy allá, pienso lo siguiente: chuta, y se me abre la puerta a su papá. Qué vergüenza, yo con las flores. Ahí, ¿verdad?, lo que ocurre es que yo me represento un estímulo que en el fondo me genera una suerte de aversión. Y entonces tú tienes que la persona lo que hace al organizar su conducta es que va equilibrando motivaciones de aproximación con motivaciones de evitación. Y el comportamiento va desarrollando estrategias para ambas, ¿no es cierto?, formas de organizar el comportamiento. Entonces, si este muchacho dice, no, me vuelvo a mi casa y la llama por teléfono para ver si está sola, ahí lo que en el fondo predomina es la motivación de evitación. Si el tipo dice, no, ya si me sale el papá, mala suerte nomás, ahí predomina la aproximación. Eso es súper interesante, pero más interesante todavía es que si yo mido la actividad cerebral de ustedes, ¿verdad?, en reposo, sin estímulo, nos vamos a encontrar que hay personas que tienen más activa la corteza prefrontal izquierda y hay personas que tienen más activa la corteza prefrontal derecha. Y eso genera el estilo afectivo, ¿ya? O sea,
diferencias individuales en la reactividad emocional y en cómo yo organizo mi comportamiento. El estilo afectivo influye mucho en cómo yo enfrento el estrés. Entonces las personas que tienen un sistema de evitación más activo tienen una forma de enfrentar el estrés que da origen a ciertos trastornos psicopatológicos. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad. En cambio, las personas que tienen un sistema de aproximación más activo tienen otras formas de psicopatología. Por ejemplo, más centrados en emociones como la rabia, entonces la impulsividad, la bipolaridad incluso. Entonces hay algunos que han propuesto como estilos de personalidad, ya está un poco, cada vez se pone más, ¿cómo es la palabra? Bueno, no tan basado en los estudios, pero sí en un modelo abstracto, ¿verdad? Entonces las personas que tienen este sistema de aproximación están más orientados al reforzamiento, piensan más en lo que quieren conseguir, más que en pensar en lo que les puede pasar, están centrados en la acción, buscan que le ocurran cosas y son muy sensibles al contexto. En cambio los otros son más orientados al castigo, o sea, piensan siempre en qué es lo que no les tiene que pasar, ¿ya? Muy centrados en el pensamiento, o sea, todo lo interpretan de tal manera de que la realidad va a tener un problema, entonces yo tengo que evitarlo. Entonces el contexto me da lo mismo, yo siempre estoy imaginando la tragedia, ¿verdad? Y eso no es necesariamente malo. Yo puedo ser una persona tremendamente exitosa imaginándome lo que tengo que evitar. Y también puedo ser súper exitoso imaginándome lo que tengo que conseguir. Ahora, obviamente, el equilibrio de esos dos niveles probablemente es la mejor forma de organizarse psíquicamente. Bueno, ¿cómo se verifica el principio de jerarquía de control en actividades mentales complejas? O sea, esto de la modulación. Ese principio se verifica en cosas muy simples, ¿ya? Una de ellas es la regulación afectiva. La regulación emocional es un aspecto clave del funcionamiento mental de las personas, ¿ya? Si nosotros no tuviéramos la capacidad de regular la afectividad, ¿verdad?, nuestro comportamiento sería absolutamente contexto dependiente y sin ninguna orientación. Regular emociones significa que yo soy capaz de mantener, exacerbar o disminuir una respuesta emocional en curso, ¿ya? Y hay varias formas de regular las emociones. Yo, por ejemplo, puedo regular una emoción evitando una situación o buscando una situación. Por ejemplo, yo puedo ser una persona súper tímida y me dicen, oye, vamos a la fiesta mechona. Y digo, no, me siento enfermo. Entonces, al hacer eso, yo evito la situación. Pero supongamos que yo tengo un amigo insistente que viene a la casa, me va a buscar, no me deja tranquilo y me lleva a la fiesta. Entonces yo ya no puedo seleccionar la situación. Y generalmente lo que hace la gente en esos momentos es que focaliza su atención en pocas cosas, ¿ya? O sea, se focaliza en un aspecto de la situación. Entonces la persona que el amigo lo lleva a la fiesta mechona se queda al lado del amigo todo el rato, ¿no es cierto?, tratando de no hablar con nadie. Bueno, luego hay otras formas de regular las emociones, que son más complejas, que tienen que ver con modificar el significado. Es decir, cuando yo empiezo a contarme la realidad de una manera que no me afecte. Por ejemplo, yo llego con las flores y la niña me dice, no, pero ¿por qué voy a volver contigo? Tú no me gustas, ¿ya? Entonces, claro, el tipo se va derrotado con las flores y hace una reevaluación, que se llama. Y dice, bueno, pues esta niña en realidad era una superflua, no me gustaba tanto, ¿ah? Entonces, claro, en ese caso tenemos una persona que se cuenta la realidad de tal manera que no le afecta. Eso se llama reevaluación, ¿ya? También existen formas de regular donde yo suprimo una emoción. Suprimir significa que yo controlo la expresión y la respuesta motora y fisiológica, o trato, ¿no es cierto?, que acompaña la emoción. Entonces, por ejemplo, personas que cuando están muy ansiosas tratan de controlar la respiración, o si me da vergüenza trato de no sonrojarme. Todos esos tipos de control se llaman supresión. Pero la supresión es una forma de control afectivo que no es muy útil, ¿ya? Porque al final tú no te dejas de sentir como te sientes. La reevaluación, en cambio, sí, ¿ya? Y, bueno, los neurocientíficos han estudiado la reevaluación y se han dado cuenta que cuando una persona reevalúa, se activa la corteza prefrontal, y lo que ocurre al activarse la corteza prefrontal por otras vías, porque la corteza prefrontal no tiene una vía directa, pero por otras vías, se modula la función de la amígdala. La amígdala son unos núcleos, o es un núcleo que... No, son varios núcleos, ¿verdad?, que
que están hacia el interior del lóbulo temporal, que tienen que ver con todas las experiencias emocionales negativas, la percepción del miedo, el peligro, qué sé yo. Entonces, cuando una persona reevalúa, es decir, se cuenta una historia de una manera distinta, estos estudios de funcionales del cerebro han mostrado que se activa la corteza prefrontal aquí, y al ocurrir eso, por otras vías, la amígdala disminuye su activación. Interesante. Otro estudioso, que se llama Matthew Lieberman, se interesó por esto mismo. Matthew Lieberman es un norteamericano que se enfrentó al siguiente dilema, que es el dilema que todos los psicólogos tenemos, y hay que decirlo ya del primer día, porque ustedes están aquí, que es el siguiente. Las escuelas de psicoterapia son muchísimas, ¿ya? Por ejemplo, psicoanálisis, psicología conductual, interpersonal, gestáltica, no sé, estaríamos un mes hablando de cuántas hay. Si nosotros analizamos luego los estudios de efectividad, nos vamos a encontrar que todas las terapias bordean el 50-60% de efectividad. Entonces eso es extraño, porque siendo teorías tan distintas, la efectividad es muy similar, ¿ya? Y Matthew Lieberman, que era un psicólogo clínico, fue a Centroamérica y conoció una especie de mito que había en Centroamérica y en México también, que se llama la muñeca quitapena, ¿ya? La muñeca quitapena es una muñequita que venden en el mercado, muy barata, 500 pesos, y tú se la compras a una persona que conoces que está pasando por una pena, ¿ya? Entonces lo que tiene que hacer esa persona es tomar la muñeca quitapena en la noche, contarle todo lo que le pasó y meterla debajo de la almohada, ¿ya? Y se duerme. Y eso lo hace una semana. Ese es el mito de la muñeca quitapena. Y resulta que a Matthew Lieberman se le ocurre estudiar la efectividad de la muñeca quitapena y llega 48%. Entonces, claro, ahí ve que en el fondo, pucha, todas las formas de tratamiento tienen, y estamos hablando de 500 pesos, tienen un buen dato, ¿eh? Bueno, tienen una efectividad parecida. Entonces, bueno, él se pone a estudiar el concepto que, claro, deriva de esto, que es que el procesamiento simbólico, es decir, contar en palabras la afectividad negativa, o sea, hablar de lo que te ocurre, tiene un efecto sobre la afectividad negativa. Y él es un estudio súper simple, pero muy, muy interesante. Él le mostró rostros con expresiones emocionales a los participantes del estudio, ¿ya? Y el rostro tiene una característica. Los seres humanos, y los primates en general, cuando ven un rostro con afectividad negativa, la amígdala se activa, la amígdala cerebral, y se activa incluso antes que tú reconozcas el rostro, ¿ya? O sea, decir que por ejemplo, yo digo, ahí está Carmen, ¿verdad? Ahí yo estoy reconociendo el rostro. Digo, ahí está Carmen enojada, ahí estoy reconociendo el rostro y una emoción, ¿ya? La vía cerebral que reconoce la emoción va mucho más rápido, ¿ya? La vía que reconoce la identidad es lenta. Y nadie puede dejar de activar su amígdala cuando ve un rostro negativo, ¿ya? De hecho, se dice que es la base de la empatía, esta función de la amígdala. Bueno, entonces cada vez que le muestro un rostro, si se fijan, son todos rostros negativos, está claro, voy a activar la amígdala en todos los casos, ¿ya? Pero le voy a pedir a los participantes que hagan cosas diferentes en cada caso. Aquí, por ejemplo, le pido que solo observe. Aquí le pido que me diga qué rostro tiene la misma emoción que otro. Entonces aquí estos dos están enojados, ¿verdad? Aquí le voy a pedir que etiquete el género, ¿ya? Entonces sería como Helen. Y aquí que etiquete el género, 2 hombres. Pero acá le pido que etiquete el afecto, que diga si está asustada o enojada. O sea, aquí procesa simbólicamente el afecto. Y del punto de vista del cerebro, solo cuando se etiqueta el afecto, la actividad de la amígdala disminuye, ¿ya? O sea, el procesamiento simbólico interrumpe el afecto negativo, ¿ya? Ahora, si yo llevo esto al máximo de complejidad, o sea, la regulación emocional o la regulación de la propia experiencia, la llevamos al límite. ¿Cuál es el límite? El límite conocido hoy en día es lo que llamamos la meditación.
¿ya? La meditación es la forma más compleja de modulación, o puede llegar a ser la forma más compleja. La meditación es atender a la experiencia presente sin enjuiciarla o elaborarla o sin tener reactividad emocional, ¿ya? Hay varias formas seculares, otras más orientadas a la religión, ¿verdad? Pero las podríamos clasificar en dos formas. Una que es la atención focalizada, donde yo selecciono un punto atencional y lo fijo, y otra que se llama el monitoreo abierto, ¿ya? Donde yo en el fondo trato de percibir el flujo de mi experiencia interna. Para yo llegar a eso, tengo que tener años de práctica, ¿ya? O sea, nadie puede hacer monitoreo abierto si no lleva muchos años de práctica de la atención focalizada. Pero lo que se ha visto es que la gente, por ejemplo los monjes budistas, que tienen mucho entrenamiento en meditación, logran tremendos cambios en su función cerebral, pero asombrosos, ¿ya? Esos cambios son en los patrones funcionales del cerebro, en la respuesta que el cerebro tiene frente a estímulos y también cómo el cerebro se relaciona consigo mismo, que son las sincronías de activación cerebral. Aquí hay muchos datos de varios estudios, pero focalicémonos en este. Este es un estudio donde se le pedía al monje que meditara y mientras estaba meditando de pronto le daban un sonido molesto en el oído, ¿ya? Entonces ese sonido molesto en el oído, como todos los estímulos negativos, activa la amígdala, ¿ya? Entonces se activa la amígdala que está ahí cuando se presenta el estímulo negativo. Aquí tenemos las horas en miles de entrenamiento que tenían estos monjes. Entonces hay monjes con 10.000 horas, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 horas. Eso en términos de tiempo es muchísimo, son años, ¿no es cierto?, de entrenamiento. Y ustedes ven que entre más años tiene una persona en meditación, consistentemente el estímulo tiene menor posibilidad de activar la amígdala. O sea, una región del cerebro que tiene una función muy primitiva, incluso, llega a modularse en su actividad por esta gran capacidad de meditación y de autocontrol y monitoreo del cuerpo, ¿verdad?, a través de la meditación. Entonces, la meditación, que sería esta forma más elevada de control o de jerarquía del control, nos muestra que los efectos en el cerebro pueden ser tremendamente importantes. De hecho, como ustedes van a ver en psicología, hay hoy en día tratamientos psicoterapéuticos que se basan en la meditación, como el mindfulness, ¿no? Probablemente vayan a escuchar eso pronto. Bueno, en resumen, quería contarles, ¿no es cierto?, que esto de la nueva ciencia de la mente es una manera cada vez más expandida, ¿verdad?, de entender la conducta humana, incluyendo factores o variables, ¿no es cierto?, de la biología, variables de la psicología y otras disciplinas, ¿ya? Estamos en un momento de transición donde por fin hemos podido salir de ese oscurantismo antiguo, ¿verdad?, donde parecía que había escuelas como tremendamente cerradas en sí mismas. Hoy en día la interacción científica, ¿verdad?, ha permitido que tengamos una comprensión cada vez mejor de nuestra mente y por lo mismo también podemos ahora, o estamos en posición de desarrollar formas de tratamiento e intervención en la psicopatología cada vez mejores. Así que bueno, espero que con esta conferencia se sientan motivados, sientan que han hecho una buena lección, una carrera hermosa y que, bueno, ojalá ustedes sean los nuevos científicos de la mente del futuro. Bien, quisiera dedicar esta conferencia, no sé si lo conocen, los alumnos aquí, al doctor Fernando Oyarzún, ¿no es cierto?, nuestro maestro de la psiquiatría del instituto, ¿no es cierto?, que ha sido un gran aporte para la psiquiatría, la psicología. En lo personal he tenido grandes momentos con él, lo admiro mucho y por eso quisiera dedicar esta presentación muy significativa a él. Muchas gracias.